¿Qué es necesario para despertar a una persona? Para Gurdjieff se necesita un choque o un largo periodo de choques incesantes y debe haber alguien que le administre estos choques. Se debe de buscar a alguien que le ayude, alguien que esté verdaderamente despierto, pero alguien así es probable que rehúse perder su tiempo despertando a los demás. Sin duda buscar a ese alguien, como ya explicó en el epílogo de este libro, es sumamente arriesgado porque podemos caer en manos de cualquier charlatán. Para despertar se necesita toda una combinación de esfuerzos. Es indispensable que haya alguien para despertar al durmiente. Por esta razón, para llevar a cabo este propósito y obtener resultados, cierto número de personas deben trabajar en conjunto. Un hombre solo, salvo que tuviese una gran constancia y fuerza interior, no puede hacer nada. Por tanto, un ser que quiera despertar tiene que buscar a otras personas que también quieran despertar a fin de trabajar con ellas. Este tema ya lo abordaremos en la parte que este libro dedica a los ejercicios y al trabajo en equipo. El estado consciente. El presente es la realidad en que vivimos, pero nosotros, en vez de vivir en él, nos pasamos la vida recordando el pasado o imaginando el futuro. Si uno no está sintonizado con el mundo, no puede oír sus centros superiores. Gurdjieff nos advierte que si estamos sintonizados con el mundo, no podremos oír a nuestros centros superiores, así solo cuando se tiene conciencia, tanto del estado de no conciencia como del estado de conciencia, es cuando empezamos a sintonizar correctamente. Sin autoobservación es imposible todo cambio de sí mismo. Sin embargo, sin embargo, aborrecemos autoobservarnos a nosotros mismos, siendo esto lo más importante. Si no entendemos nuestra propia estructura íntima, nuestra psique, nuestros sentir y pensar, ¿cómo habremos de entender otra cosa? La necesidad de interrogar a nuestro interior se convierte en esencial. No debemos ser un mero reflejo del entorno que nos rodea. Así podemos estar en un lugar que no nos agrade, que no sea productivo para nuestro desarrollo interior, pero siempre siendo conscientes de que estamos allí dominando la situación, conscientes de nuestro interior, el cual sabe perfectamente que se encuentra en aquel lugar. El esfuerzo radica en pasar del estado de vigilia ordinario al estado de vigilia superior, al estado de alerta. Velar lo es todo. Cabe pensar que el hombre preindustrial y el hombre primitivo eran mucho más conscientes que el hombre actual. Su entorno, libre de manipulaciones técnicas, mensajes subliminales, condicionamientos, etcétera, lo hacía más sustancial, le obligaba a reflexionar más sobre sí mismo. Por otra parte, no existían los métodos publicitarios actuales, ni cine ni televisión, a través de los cuales identificarse con otros personajes y evadirse continuamente de la realidad que le rodeaba y de sí mismo. Todo este entorno de la civilización industrial actual es el que nos hace más irreales, menos conscientes, más máquinas, y es el que nos sume en un profundo letargo, impidiendo despertar a la realidad de nuestro ser. Recordarse y observarse a sí mismo. Como la mayoría de las filosofías orientales, budismo, sufismo, hinduismo, etc., el cuarto camino de Gurdjieff insiste en la necesidad de recordarse a sí mismo. Gurdjieff advirtió en varias ocasiones que el hombre ha nacido para recordarse a sí mismo, pero como fue criado entre gente dormida, se ha olvidado de hacerlo. La realidad es que si nos observamos sinceramente nos daremos cuenta de que estamos dormidos, que no nos recordamos a nosotros mismos. El recordarse representa un gran esfuerzo, ya que se hace un acopio de energía diferente. El método fundamental para el estudio de sí es la observación de uno mismo. Sin la observación de uno mismo correctamente,
conducida, un ser humano no comprenderá jamás las conexiones y las correspondencias de diversas funciones de su máquina. No comprenderá jamás cómo ni por qué en él todo sucede. La moderna psicología de la conciencia que Robert Ornstein presenta en sus obras insiste mucho en el aspecto de la observación de uno mismo como premisa para alcanzar una mayor conciencia. Rudolf Steiner destaca que es importante apartarse de los pensamientos de aquellos asuntos mundanos y elevarse solo hasta aquellos que le conciernan no solo a él, sino al ser humano en general. Quien procure este modo de poner orden a su vida anímica llegará a la observación de sí mismo a un nivel en el cual considerará sus asuntos personales con la misma serenidad que si fueran ajenos. Cuando uno comienza a observarse, debe comprender en qué difieren las funciones, qué significa la actividad intelectual, qué significa la actividad emocional, la actividad motriz o la actividad instintiva. Es necesario comenzar por el principio, es decir, observarse a sí mismo como si uno no se conociese en lo más mínimo, como si nunca se hubiera observado. Si nos observamos, veremos que se puede pensar, sentir, actuar, hablar, trabajar, sin estar conscientes. Si aprendemos a ver en nosotros mismos los momentos de conciencia y los largos periodos de mecanicidad, también veremos en los demás en qué momentos son conscientes de lo que hacen y en qué momentos se están comportando como auténticas máquinas. En realidad, autoobservarse no es un gran esfuerzo. La técnica consiste en dirigir la atención sobre uno mismo sin permitir que se debilite o se eclipse la tentación dirigida sobre el fenómeno humano. Más aún, este fenómeno puede estar dentro de nosotros mismos y también fuera. En cantidad de ocasiones nos hemos visto autoobservándonos desde fuera de nosotros mismos, de una forma no premeditada. Han sido momentos muy emocionales, momentos de peligro o de gran tensión. Cuando uno ha oído su propia voz y se ve, se observa a sí mismo desde fuera. Autoobservarse y recordarse, todo un reto para empezar a adquirir un estado de conciencia. Insisto en que no nos recordamos porque nos pasamos la vida recordando el pasado o imaginando el futuro, no viviendo intensamente el presente. Si viviéramos intensamente el presente con conciencia de él, veríamos y captaríamos cosas que otros seres son incapaces siquiera de intuir. Soñamos despiertos la mayor parte de nuestra vida, y el ensueño es absolutamente lo contrario de una actividad útil, es decir, dirigida hacia una meta definida y emprendida para un resultado definido. La tendencia a soñar se debe en parte a la pereza del centro intelectual, es decir, a sus tentativas por evitarse todo esfuerzo ligado a un trabajo orientado hacia una meta definida. Y también en parte por la tendencia de los centros emocional y motor a repetirse, a reproducir experiencias agradables o desagradables, ya anteriormente vividas o imaginadas. Para Gurdjieff, la imaginación y el ensueño son ejemplos de un funcionamiento equivocado del centro intelectual. El ser humano no se recuerda a sí mismo, es una máquina en la que todo sucede. No puede detener el flujo de sus pensamientos, no puede controlar su imaginación, sus emociones o su atención. Vive de un modo subjetivo, hecho de lo que él cree que le gusta o no le gusta, de lo que cree que desea o no desea. No ve el mundo real que está oculto por el muro de su imaginación. En realidad duerme y lo que él llama su conciencia lúcida no es sino un sueño. Las tradiciones orientales han aportado a la psicología occidental un hecho muy importante que ésta había pasado por alto, que no nos recordamos a nosotros mismos, que vivimos, actuamos y razonamos en un sueño profundo,
en un sueño que no tiene nada de metafórico, que es absolutamente real. La observación de sí mismo conduce a la constatación de que el ser humano se olvida sin cesar de que está y existe. Su importancia para recordarse a sí mismo es uno de los rasgos más característicos de su ser y la verdadera causa de todo su comportamiento. Así, en la mayoría de las ocasiones, nuestras opiniones carecen de precisión y estabilidad. El ser humano no recuerda lo que ha pensado o la que ha dicho. No recuerda cómo ha pensado o cómo ha hablado.